duración de la ponencia, será de 45 minutos aproximadamente, seguida por una sesión de 15 minutos para preguntas y respuestas. Al final de la conferencia se enviará el link para que lo que registren en un formulario de asistencia y confirmen su participación. Recordemos, por favor, que solo los congresistas nacionales de Cusco e internacionales para Punta Sal del Congreso FEXI 2025 son los que tendrán certificado automáticamente gratuito solo por pertenecer al Congreso. Ahora sí, iniciamos así con la participación de nuestra licenciada Melanie Grace Abarca Rojas, licenciada en Psicología por la Universidad Continental, con estudios de segunda especialidad en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Católica San Pablo, y formación en Psicoterapia Simbólica por la Universidad Finis Terrae de Chile. Además, cuenta con una maestría en hipnosis clínica, reparadora por el Instituto Cherwosky de Argentina. Ha trabajado en contextos clínicos, educativos y organizacionales, y actualmente ejerce como psicóloga clínica en su consultorio privado, donde brinda atención terapéutica y evaluaciones psicológicas. Su enfoque se centra en el bienestar emocional y el desarrollo integral de las personas, combinando diversas corrientes terapéuticas en su práctica profesional. Bienvenida, licenciada, un gusto tenerla aquí con nosotros. Buenas tardes con todos. Gracias por la presentación, Miriam. Por favor, si me ayudan, podríamos empezar compartiendo las diapositivas. Excelente. Como bien lo comentó Miriam, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que se llama el trauma y cómo este se puede abordar desde la hipnosis terapéutica. Mi nombre es Melania Barca, soy psicóloga clínica, especialista en hipnosis terapéutica. Siguiente, por favor. Bien, antes de comenzar, me gustaría que podamos abordar esta metáfora del dios Vishu en su forma cósmica. No sé si ustedes conocen, pero este dios Vishu se presenta, es como una entidad, un dios de la parte hindú, que se presenta en las personas de acuerdo a la forma y la figura en que la persona necesita verla en ese momento. Y es así como me gustaría representar el trauma. El ser traumatizado se vuelve un multiverso, como un multibrazo que de todas las maneras posibles se muestra a la persona en la forma en la que necesariamente la requiere para poder afrontarla, sea hipervigilante, protectora, evasiva, autosuficiente, desconectado de todo el ser. Es así como me gustaría representar el trauma, porque el trauma en general es bastante complejo y la forma en la que se representa en cada uno de nosotros va a variar de acuerdo a la forma en que le demos a esa simbología, porque recordemos que cada ser, cada uno de nosotros somos totalmente individuales y al ser individuales en la forma en cómo nos podemos conectar con lo que nos pasa, con lo que nos sucede, con las emociones, también se nos presenta los traumas, porque puede existir un mismo trauma, pero la persona va a representarlo de una forma muy diferente. Siguiente, por favor. Muy bien, dicho esto, vamos a recordar un poquito qué es el trauma. El trauma es un hecho ocurrido de manera repentina e inesperada que amenaza el bienestar de la persona, del individuo y que no supera la capacidad de afrontamiento. Las causas del trauma psicológico se basan en experiencias traumáticas que no se han superado y se ha roto el equilibrio de la persona. Tener un trauma no es malo, superarlo nos hace resilientes, salvo que éste supere nuestra capacidad. Muchas veces en cada uno de nosotros tenemos diferentes traumas en mayor o menor medida y el hecho de que podamos afrontarlo nos hace resilientes. Sin embargo, cuando uno siente que ya este trauma está a un borde en que ya no puedo controlarlo, en que ya no puedo ni siquiera poder enfrentarlo o hablar de esto, ya es momento de buscar ayuda, terapia o un profesional que nos pueda ayudar en base a esto. Siguiente, por favor. El trauma empieza a sentir diferentes efectos. En el trauma se empieza a sentir que la persona
siente que sobrevive y no se puede y realmente no siente que está viviendo. Muchas veces en consulta llegan personas que en la vitrina parece que todo está perfecto, parece que todo está normal, parece que tienen entre comillas la vida perfecta, les va bien en el trabajo, les va bien en el dinero, les va bien en la familia, con los hijos, incluso con los amigos. Esa es la vitrina. Sin embargo, por dentro existe una situación en donde la persona siente que no disfruta, no vive. Simplemente sobrevive a la rutina, a que se tiene que levantar a las 5 de la mañana, que se tiene que ya estar bañado a las 6, que tiene que estar con el desayuno listo a las 7 y que ya tiene que ir al trabajo a las 8. Vive en una situación en donde no disfruta el éxito que pueda tener, los halagos que le puedan hacer. Existe una situación en donde la persona realmente está encriptada en un lugar donde la vida en sí no fluye. Ahora se pierde el sentido de sí mismo, porque la persona al no verse, al no disfrutar lo que le está pasando, las cosas buenas, las cosas malas, empieza a tener una desconexión con sí mismo. Y ahí empieza a surgir diferentes situaciones, como por ejemplo la disociación. La disociación no solamente ocurre en una situación traumática o en una situación donde te desconectas parcial o completamente de todo, sino también la disociación empieza a pasar en esta parte cuando, por ejemplo, la persona está conduciendo el auto, el carro, pero llega un punto en que se pierde y luego regresa a sí mismo y dice a dónde iba, pero seguías conduciendo, pero lleva un momento mecánico. También existe la falta de conexión, se siente mucho en soledad y esta soledad se empieza a activar en un sentido de alerta y muchas veces llega hasta una ansiedad. Siguiente, por favor. Muy bien, esta es una parte muy importante que me gustaría explicarles. Recordemos un poco acerca de la disociación. La disociación es la forma en la que el sistema nervioso responde a un evento abrumador o traumático. Se desconecta de una forma parcial o completa de la experiencia. Es un mecanismo de defensa automático que lo usamos necesariamente para sobrevivir. Ahora, la disociación se activa en dos rutas, en la forma positiva, en los síntomas positivos y en los síntomas negativos. Ahora, en los síntomas positivos, el sistema nervioso simpático se activa en respuesta al peligro, en modo de lucha o modo de huida. Esto genera un estado de hipervigilancia y ansiedad extrema. Ahora, ¿cuáles son estas consecuencias neurobiológicas que se puede presentar en este proceso? Existe la elevación del cortisol, que es la hormona del estrés, hace que no se registre adecuadamente la memoria contextual y que muchas veces las personas que tienen un trauma no recuerdan a detalle el orden de los hechos. Es por eso que ocurre esto de, no sé, yo estaba, no lo sé, caminando y de pronto aparecí en mi casa y no recuerdo lo que pasó en esa brecha y esto lógicamente afecta al hipocampo y la zona que es la encargada de las memorias coherentes. Ahora también los opioides endógenos. El cuerpo genera en sus propios analgésicos para no sentir ese dolor extremo, pero esto afecta al tálamo, que es el área encargada para integrar la información sensorial y lo que una persona puede desconectarse del cuerpo sin sentir dolor o emociones. Por eso muchas veces cuando existe un shock traumático fuerte, muchas veces la persona no puede ni siquiera sentir que agarró un peso más de lo que normalmente pueda cargar o se queda tan en shock que ni siquiera siente tristeza, miedo, siente alguna situación de abrume, ni siquiera siente nada porque está en un shock en donde los opioides y los estrógenos que generaron su cuerpo como parte de analgésicos hace que impida ese dolor, hace que impida que sienta esa parte sensorial y física que puede estar sintiendo la persona. Ahora, dentro de los síntomas negativos existe la activación del sistema nervioso parasimpático. Aquí, por ejemplo, entra en juego la respuesta del colapso o el congelamiento que la persona puede estar sintiendo en ese momento, que literalmente se queda catatónica. Es una respuesta extrema del sistema nervioso cuando ya no siente que puede huir ni luchar, simplemente el cuerpo se apaga. Es como que ya simplemente el cuerpo se rindiera ante este proceso y se deja, por así decirlo. Ahora, ¿cuáles son estas consecuencias neurobiológicas que puede ocurrir en esta parte negativa, en estos síntomas negativos? Es la activación de la rama dorsal, perdón, dorsovagal
del nervio vago, que está asociada a la inmovilización y esto produce estados de desconexión o apagamiento emocional, embotamiento, sensación de que ya se ha sentido muerto en vida. A veces las personas quedan con esa situación tan fuerte que realmente sienten que ya murieron, están vivos, pero se sienten muertos. Ahora, dentro de la red neuronal, dentro de la red neuronal no se integra el flujo de la conciencia. Esto significa que el cerebro, bajo el trauma y la disociación, no puede integrar. Siente que ha vivido una experiencia narrativa coherente que de cierta manera integra y fragmenta el trauma de una manera en que se almacena en una memoria que revive una situación como el que le estuviera viviendo una y otra vez. Y ahí es donde empiezan a evaluarse los flashbacks, las pesadillas, los pensamientos que le hacen revivir esta situación traumática. Y ahora, esto que tiene que ver con la sanación, con el tema de poder sanar el trauma como tal. Abordar esta parte del cuerpo, abordar el trauma, es ayudar al cuerpo a nuevamente sentirse seguro, a nuevamente sentir que está a salvo en su cuerpo, a salvo realmente en sí mismo. Es regular el sistema nervioso a pesar de sentirse esa hiperactividad, esa sensación de equilibrio, integrar esas memorias traumáticas en la narrativa de la persona consciente y conectarse de una forma en que la persona emocionalmente se encuentra presente. Siguiente, por favor. Y muchas veces el trauma ocurre justamente en esta imagen que les presento. Seguramente ustedes vieron la película Enredados, donde la princesa cuando sale del castillo, lógicamente sin que su madre se diera cuenta, la princesa empieza a decir, oh sí, voy a disfrutar, voy a bailar, voy a conocer X, Y, Z lugares, pero después va a una parte donde dice, ay, pero qué miedo, pobre mi mamá, se va a sentir abrumada, pobrecita, no sé qué. Y luego nuevamente vuelve a ese momento donde dice, pero quiero conocer esto, voy a comer esto, voy a probar el otro. Y luego otra vez siente esa parte de culpa donde dice, ay, pero ¿qué estaré pasando si mi mamá se entera? Le voy a hacer mal, debería volver. Empieza a sentir esto y ahí es donde empieza esa situación donde hay dos partes emocionalmente en mí que toman el control. Y eso justamente probablemente les pase a ustedes. Me ha pasado también a mí, les pasa a la mayoría de personas. Cuando existe esta situación, muchas veces la persona siente una parte controladora, una parte impulsiva, una parte herida y una parte rechazada. Por ejemplo, en esta imagen, la parte impulsiva dice, lo importante es vivir el momento, pero existe también una parte controladora que dice, no puedo confiar en nadie. Hay alguien que me pueda pensar y, perdón, hay alguien que me pueda hacer pensar en las consecuencias. Hay una parte herida donde dice, tengo miedo. Pero hay otra parte que también siente rechazo, donde dice, no quiero saberlo, prefiero no conocer lo que está pasando. Esto genera parte del trauma, esto es parte del trauma, esto es lo que genera estas dos versiones que nos hace caer en un mismo patrón repetitivo, donde muchas veces el trauma puede no ser tan visible, pero se empieza a controlar dentro de nuestras actitudes. Siguiente, por favor. Y justamente esto que forma parte del trauma se llama introyecto y que muchas veces lo sentimos, pero que no necesariamente a veces somos conscientes de esto. Cuando somos pequeños, incluso cuando somos adultos, absorbemos emociones, mensajes del entorno en general sin cuestionarnos. Estas ideas se vuelven parte de nuestra identidad sin que hayamos elegido conscientemente tomarlas. No distinguimos si vienen esto de afuera o de adentro, simplemente lo tomamos como tal. Por ejemplo, cuando existe un tema de bullying y te empiezan a decir, este eres tonto, eres feo, este eres torpe, la persona siente, recepciona ese mensaje y lo toma como parte. Y probablemente la persona no sea nada de eso, pero lo toma como parte de su identidad. Esa parte es el introyecto. O hay personas que también toman parte de su esencia, de su introyecto, el hecho de decir tú eres poderosa, tú eres lo mejor que hay en el mundo, el magnate. El introyecto puede ocurrir de diferentes formas. O también la persona que te dice, eres el ser más malvado del mundo, eres la persona más abrumadora de todos y la persona se lo cree. O cuando hay otra parte que te dice siempre estás solo, nadie te quiere, todos te abandonan, forma parte de nosotros y empieza a ser repetitivo. Les pongo un ejemplo. El niño que escucha, no llores, llorar es para débiles. Cuando crece
y reprime sus emociones creyendo que sentir es algo malo cuando es adulto puede vivir una situación completamente frustrante donde necesita expulsar lo que siente de una forma de llanto, no lo puede hacer y lo reprime, porque una persona que vive en una constante como lucha entre las palabras que le puedan decir y lo que también pueda sentir, existe como un choque y ahí es donde empieza a iniciar el conflicto y mucho de esto se genera al momento de realizar este tipo de intervenciones, por ejemplo. Ahora, otro ejemplo, una persona que es muy criticada, no sé, podría vivir con una voz interior que la juzga constantemente. Imagínate tú si viviste tantas veces con una mamá o con un papá que siempre constantemente te juzgaba, te decía algunas cosas que no necesariamente te ayudaban a crecer, sino todo lo contrario, te hacía bajar el tema de los pensamientos, constantemente vas a vivir con algo, una vocecita que te juzga, que te dice que no lo hiciste bien, que pudiste hacerlo mejor, no va a estar siempre conforme, porque al no haber alguien que te critique de adulto, lo vas a hacer tú mismo. Y generalmente existe frases de introyecto que a veces lo tenemos nosotros mismos, pero ni siquiera nos damos cuenta, como por ejemplo, tengo que ser fuerte, no puedo confiar en nadie, no soy productivo, soy vago, no valgo la pena, soy egoísta por pensar en mí, el amor duele, no soy suficiente, diferentes situaciones que nos ponen en una situación o en un contexto que es vívido del trauma, pero no nos damos cuenta porque recordemos que el trauma no es solamente es una situación muy abrumadora donde existe un colapso mental o emocional, sino también son pequeñas cositas que nos han pasado a lo largo de la vida que forman parte de nosotros. Les pongo un ejemplo súper rápido. Imagínense ustedes que toda su vida crecieron con padres que creyeron que corregirlos era pegarles. Y de cierta manera, ahora que ya son adultos, que son grandes, de cierta forma alguien se acerca como que la mano para abrazarlos y sienten esa parte de decir, eso es algo que pasa de una manera inconsciente, pero al hacer esto ya te estás dando cuenta que existe un trauma. Quizá no te afecta, quizá no te hace daño, pero existe un trauma. No es muy grande, quizá no es algo que realmente te agobie, te genere conflicto, pero es un trauma y se genera en mayor o menor medida. Y a lo que voy con todo esto es que así como esa parte, los introyectos también forman parte de nosotros. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es esa frase, cuál es esa palabra, cuál es ese introyecto que existe en cada uno de ustedes? Si ustedes quisieran participar, levantar el micrófono o escribirlo incluso por el chat, ¿cuál es ese introyecto que de cierta manera ustedes lo tienen presente cuando hay alguna situación en su vida donde aparece? Lo pueden escribir también por chat. ¿Alguien se anima? Muchas veces vivimos bajo esos introyectos sin darnos cuenta. Ahí Valerie nos dice que soy culpable por no hacer feliz a las otras personas. Ese, por ejemplo, es un introyecto. Los introyectos forman parte de nuestra vida y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Gracias, Valerie. Y creemos que son parte de nuestra esencia, que es parte de nuestra autocrítica, entre comillas, positiva, que muchas veces en realidad son emociones ocultas que solamente en vez de hacernos bien, nos hace daño. Aquí María Fernanda nos dice la presión académica y la ansiedad que genera la vida diaria. Esa ansiedad no es algo tuyo, María Fernanda, probablemente es algo que te han cargado sin que te des cuenta. Casi nos dice, por ejemplo, a veces tengo el introyecto de que no soy lo suficiente buena como los demás. Es algo que el mundo alrededor de nosotros nos hicieron creer esto y no necesariamente te lo dijeron de forma directa, sino que te empezaron a comparar con los primos, te empezaron a comparar con el hermano, la hermana mayor o con los hermanos menores, te empezaron a decir, ah, ¿por qué Juanito es tan bueno en matemática y tú no das ni una? ¿O por qué tu prima ya ingresó a la universidad y tú te sigues preparando? ¿Por qué el hijo de la vecina ya tiene una maestría y tú ni siquiera terminas la universidad?
Esos introyectos empiezan a calar en cada uno de nosotros y se empieza a almacenar en una parte muy profunda en cada uno de nosotros, solamente que no nos dicen de la forma directa, pero eso empieza a generar en nosotros pensamientos, frases, críticas destructivas que muchas veces necesitamos explorarlas para poder realmente potenciar lo mejor de nosotros. Siguiente, por favor. Y esto es justamente lo que ocurre con el trauma y creo que esta imagen lo revela perfectamente. Cuando existe un trauma, ya sea simple o complejo, empieza a desglosarse todo lo siguiente. Ejemplo, en los síntomas somáticos. Cuando existe un trauma y se empieza a evidenciar en los síntomas somáticos, empieza a ver las sensaciones de vacío, la parálisis, el no siento absolutamente nada. Cuando existen los síntomas emocionales en el trauma, empieza a haber soledad, rabia, miedo, culpa, vergüenza y muchas veces, y si ustedes así lo desean, pueden tomarle una foto a esta imagen porque yo sé que más adelante, incluso en su vida profesional, les va a ayudar muchísimo a poder, entre comillas, descifrar lo que está ocurriendo con la persona. Porque cuando existe, por ejemplo, en el caso de los síntomas disociativos, la amnesia, la despersonalización, la desrealización, ya te puedes dar idea más o menos del contexto en que ocurrió esta situación. En la personalidad existe la personalidad dependiente, narcisista, TLP, se empieza a desglosar de esta forma la identidad del falso yo, sin relaciones, conflictivos, el apego evitativo, ansioso, desorganizado, el trauma en las creencias, el no valgo, no puedo confiar, no soy suficiente, soy malo, o en los síntomas conductuales como por ejemplo el TDAH, la procrastinación, el rendimiento compulsivo. Siempre voy a decir lo siguiente. Y seguramente seguramente ustedes lo conocieron como la punta del iceberg. Y es cierto, muchos de nosotros solamente vemos la superficie de lo que puede estar ocurriendo, pero existe algo mucho más profundo que nos revela todo esto. Y justamente al hablar de trauma, empezamos a hablar de cosas mucho más profundas, porque si nosotros decimos, por ejemplo, en los ejemplos que nos dieron, a veces debo ser siempre fuerte y no mostrar mis emociones. Quisiera tomar este ejemplo, si me lo permite, Leodán. A veces debo ser siempre fuerte y no mostrar mis emociones. Esta frase es la superficie de lo que está en nosotros, lo que nos hace, qué sé yo, cuestionar si lo que hicimos estaba bien o estaba mal, si me tengo que esforzar más para un examen o no, la autoexigencia, la autocrítica. De cierta manera, esto es la pequeña parte, pero si vamos más profundamente, probablemente hayan situaciones familiares en donde ha desencadenado esto y cuando vamos directamente a esa situación, todo lo demás, entre comillas, mágicamente se soluciona y les voy a explicar eso más adelante. Siguiente, por favor. Y es así donde entramos a esta parte que es justamente esta ponencia, que es el trauma y la hipnosis terapéutica, el cómo funciona. Y antes de comenzar, me gustaría que podamos ver esta frase que dice, cuanto mayor fue el miedo al objeto y menos eran los recursos, mayor será la introyección y la disociación. Es decir, cuanto menos recursos tuvo la persona para poder afrontar ese trauma, mayor será esos pensamientos, esas emociones o incluso la desconexión, la disociación que se pueda generar. Y esto es justo lo que evidencia el trauma. Y ahora, ¿cómo se puede solucionar? Siguiente. Y aquí es donde entra el hipnosis terapéutica, el enfoque terapéutico de la hipnosis. Todo lo que trabajamos en el pasado es para vivir en el presente, porque recordemos que nosotros somos el resultado, ahora mismo, hoy viernes 23 de mayo, somos el resultado de lo que pasó todos los años atrás, todos los días atrás, todas las semanas atrás, incluso los propios conocimientos que ustedes pueden tener acerca de la psicología, no fue de hoy, no fue de ayer, fue de mucho tiempo atrás, desde su primer año, desde su segundo año, desde hace, no sé, diferentes
diferentes años, pero no fue solamente de hoy. Entonces, lo que vivimos hoy en el presente es el resultado del pasado. Ahora, en la hipnosis terapéutica se trabaja la memoria emocional y se integra en la memoria de trabajo. Es decir, que al abordar la parte emocional, la otra parte de la memoria de trabajo se empieza a solucionar de una forma muy efectiva. Se diferencia de lo urgente de lo importante y se construye una narrativa mucho más adaptativa para la persona. ¿A qué me refiero con la narrativa? Muchas veces cuando, digamos, llegamos a consulta terapéutica y le preguntamos a la persona, coméntame cuál ha sido tu historia de vida, tu infancia, existe una narrativa de la persona. Es decir, la percepción que tuvo la persona acerca de la situación de vida que lo trae a la sesión. Cuando decimos esta frase esa pregunta muy importante, las personas empiezan a tener un discurso, por ejemplo, donde la persona fue la víctima, donde la persona fue abusada, donde la persona tuvo situaciones muy fuertes y desencadenantes. Todo eso es la narrativa. ¿Y qué hacemos en hipnosis? Que esa narrativa deje de ser esa situación que te genere vulnerabilidad, sino que la llevamos a un punto en que se genere como aprendizaje, porque todo lo que ocurrió antes la podemos sanar de una forma en que en nuestro presente pueda ser muy distinto y cuando volteemos al pasado lo veamos como un aprendizaje y no como dolor, no lo veamos como una situación que nos causó tanto pesar que hoy en día estamos en un momento de desconexión, de una situación donde realmente me encuentro en el piso, sino una situación en donde gracias a esto que aprendí y que fue doloroso, pude sentirme de esta forma o aprendí esto o aprendí lo otro. Les pongo un ejemplo muy simple. Imaginemos que yo desde pequeña crecí absolutamente sola. Mamá, papá trabajaban, es más, cuando llegaban ni siquiera se daban cuenta si yo estaba o no dormida o si estaba yo o no en casa. Pero realmente crecí en una situación donde estaba completamente abandonada. Pero esta situación también tuvo algo positivo, como por ejemplo, aprendí a hacer las cosas sola. Soy muy independiente, puedo realizar mis propias acciones solas, pero sin llevarlo a un extremo de decir soy completamente independiente y no necesito absolutamente de nadie. No, llevar ese extremo es diferente. Llevamos al medio, a donde podemos escoger o recoger información que es valiosa para nuestra vida hoy en el presente. Siguiente, por favor. Y el objetivo de la terapia de hipnosis en general es poder entender por qué tuvo que darse, lo que les comentaba, por qué pasó, y entender también qué faltó para que mi historia esté bien construida, para que mi narrativa no me destruya, que cuando mire al pasado no lo mire con dolor, con rencor, con rabia, sino ver cómo lo puedo transformar en ese aprendizaje, lo que hizo para sobrevivir, la experiencia faltante, desarrollar estrategias de adaptación mucho más saludables. Siguiente, por favor. Y la forma en cómo la hipnosis terapéutica interviene en el trauma es cuando una persona atraviesa por experiencias traumáticas, su cerebro entra en un estado de alerta máxima, así como lo que vemos en la imagen. Es como si un botoncito se encendiera y nuestro cerebro está en una alerta máxima. Seguramente ustedes vieron ese trend de TikTok que decía, ¿cómo le explico a mi sistema nervioso que solamente puse límites y que no un león me está persiguiendo? Es que es porque hay un trauma. Existe un trauma en donde nuestro sistema nervioso se activa tanto que empieza a haber como un sentido de alerta. Y en ese momento la parte racional del cerebro, es decir, la corteza prefrontal, se apaga parcialmente y toma en control una parte más antigua y emocional, que es el sistema límbico. Es decir, la mente guarda el recuerdo no solo de una historia que pasó, sino de un estado emocional sin resolver, que puede reactivarse una y otra vez ante estímulos similares. Es decir, que si no hallamos el origen del trauma, si no vemos la especificación del trauma y lo podemos sanar en un proceso terapéutico, al final la historia se va a repetir una y otra vez y se va a activar a cada rato esa situación porque vamos a sentir que estamos en una situación similar de peligro. Y por más que no esté pasando esa situación de peligro, la tomamos como tal. Les pongo otro ejemplo. Imaginemos que, por ejemplo, mi jefe tiene ciertas actitudes como las tenía mi papá, autoritario, no se le podía decir nada porque reaccionaba muy mal. Mi jefe es de esas personas que apenas le dices algo reacciona de una manera impulsiva, pero él me recuerda a mi papá.
De cierta manera, yo no estoy viendo a mi jefe, yo estoy viendo a mi papá. De cierta forma, mi jefe se está proyectando al trauma que yo tengo con el jefe, no, con mi papá, porque yo estoy viendo a mi jefe como mi papá. Entonces, si yo tengo miedo a pedirle un aumento, si yo tengo miedo a pedirle permiso, si yo tengo miedo a poner límites claros, yo no le estoy teniendo miedo a mi jefe, lo estoy haciendo porque tengo miedo de decírselo a papá. Y en ese momento yo entro en un estado de niña, en donde vuelvo nuevamente a revivir esa situación traumática, por más que yo ya tenga 30, 40, 50 años o hasta 60. Siempre voy a seguir bajo esa línea, porque el trauma se va a ir activando una y otra vez ante una situación similar a la historia que pasó. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hace la hipnosis terapéutica? Desde la ciencia, la hipnosis es un estado de atención focalizada y mayor receptividad ante nuevas ideas. No se trata de dormir a la persona, sino de entrar en un estado de conciencia diferente al habitual, un estado en que la mente se relaja bajo sus defensas y permite mirar hacia adentro con más claridad y menos juicio. Esto es clave en el momento del trauma. ¿Por qué? Porque permite acceder, uno, a las memorias más profundas y emocionales asociadas al evento traumático. Dos, lo hace desde un lugar de seguridad. Además, facilita el reprocesamiento emocional sin tener que revivir el dolor. Es decir, no es que vayamos y revivamos el dolor y lo vuelves a sentir de una manera otra vez traumática, sino no lo hace de esa forma, sino que revive ese momento, pero sin necesidad de sentir ese dolor y abre la posibilidad de modificar las creencias, las limitaciones que se forman al momento de decir no soy suficiente, no estoy a salvo, etcétera. Todos los introyectos que hablamos hace rato. Ahora, la hipnosis terapéutica no se trata como la hipnosis que la vemos en la tele o en los circos. Esa es una hipnosis esotérica donde te digo duerme y te duermes y yo te digo, ah, sí, actúa como pato. No. En un contexto terapéutico, la hipnosis es que tú estás en un estado elevado de conciencia. Es justo esa parte en donde estás entre dormido y despierto. No sé si a ustedes les ha pasado que están a punto de quedarse dormidos, pero ustedes sienten ese momento en que están a punto de quedarse dormidos. Y es ese punto exacto donde te lleva la hipnosis terapéutica, a ese punto, a ese margen, donde estás en ese proceso donde estás despierto, pero también estás un poco dormido. Y es ahí donde tu conciencia está mucho más consciente, valga la redundancia, de lo habitual para que pueda salir esa información, incluso cosas que tú ni siquiera recuerdas de forma consciente, como por ejemplo que en el colegio te quitaron, o en el jardín o en el kinder, te quitaron ese lápiz color rosado que tanto te gustaba y te generó un dolor muy grande porque era tu color favorito y ni siquiera lo recuerdas ahora, pero en hipnosis se puede volver a ese momento para recordar y ver de dónde empezó toda esta situación. Ahora, en un proceso de hipnosis terapéutica no es que tú te quedes dormido y luego el terapeuta empieza a hacer ahí toda la actividad, todo el proceso terapéutico, no, porque la persona con esa parte consciente que tiene la capacidad de poder recordar todo lo que pasó en el proceso terapéutico y dos, también tiene la capacidad de poder hablar en ese momento, en ese proceso terapéutico, porque el terapeuta no haría nada si el paciente no le comenta absolutamente nada de lo que está viviendo, porque el terapeuta no tiene como una brújula o una herramienta, no sé, tridimensional donde pueda ver su cerebro y pueda ver los recuerdos, no, sino que el terapeuta se basa mucho en los recuerdos vívidos de la persona y la persona va relatando, literalmente siente como la persona va contando su historia de una forma cronológica conforme fue pasando el tiempo. Y esto hace que encontremos el origen del trauma para poder así tratarlo, trabajarlo y poder superarlo. Siguiente, por favor. Ahora. En esta imagen se muestra lo que vemos se relaciona mucho con el cerebro, lo que pasa con el cerebro en un estado hipnótico. Ahora, ¿qué pasa con esta partecita media rojita que está ahí, que es la anterior circundante del córtex? Esta área que está marcada de este color se activa durante la hipnosis terapéutica y es fundamental en la regulación emocional y cómo éste procesa el dolor.
Su activación nos va a ayudar muchísimo a observar nuestras emociones desde lo más profundo, con calma y sin sentimientos desbordados. Es decir, si tú viviste una situación muy abrumadora en el pasado, no necesitas volver a vivirlo, sentir qué está pasando para poder superarlo. Todo lo contrario, al activarse esta partecita, empieza a ayudar a controlar, a calmar esa situación, a que puedas recordar, pero sin un dolor extremo de sentir que lo estás volviendo a vivir. Ahora, por otra parte, está la ínsula. Esta región se relaciona mucho con la percepción interna, cómo sentimos nuestro cuerpo, nuestras emociones, y durante la hipnosis esta área se vuelve más activa, permitiendo a la persona que se conecte con las sensaciones físicas que muchas veces acompañan al trauma que quedaron reprimidas. No sé si alguna vez ustedes escucharon, pero el trauma también se instala en nuestro cuerpo. Hay partes de nuestro cuerpo que siente el trauma y al activar esta región, esta ínsula, se empiezan a sentir estas sensaciones físicas. Es decir, imaginemos que me ocurrió algo muy fuerte y yo siento acá, en el pecho, una situación muy como que me aplastara. Esa situación de aplastarte el pecho es una situación que la ínsula te está mostrando que llevó y conllevó al trauma y que probablemente tu motivo de consulta fue tengo ansiedad, probablemente. Entonces se empieza a relacionar y empieza a tener mayor claridad porque tu cuerpo también te va mostrando sensaciones físicas dentro de tus emociones reprimidas justamente por el trauma. Y la corteza prefrontal, dorsolateral y córtex posterior se linea, de cierta manera, es la desconexión funcional que ocurre entre estas dos zonas. Es la parte lógica, la parte crítica y la analítica del cerebro que se relaja, porque la parte lógica al momento de estar en hipnosis se tiene que bajar a un nivel muy profundo para que no te genere eso de decir, ¿estará funcionando? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Le estaré escuchando bien? No, sino que una parte de nuestro cerebro se relaja profundamente y esto permite a la persona acceder fácilmente a las emociones profundas sin tanto filtro racional, sin tanta sensación de que si estás sintiendo o no el proceso de hipnosis, simplemente como quien dice, te dejas llevar. Y es por eso que la hipnosis puede trabajar el trauma sin necesariamente revivir todo el evento y analizarlo de una forma intelectual, ¿no? Sin decir, sí, me llevó esto a los 5 años y pasé por esto a los 6, no, sino simplemente te relajas y simplemente dejas que todo esto se procese fácilmente dentro de sí. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué permite todo esto? Una intervención más directa, segura, efectiva en las emociones asociadas al trauma. No desde la mente lógica, sino desde el donde realmente se formaron, que es el subconsciente emocional. Y justamente era lo que les comentaba con la punta del iceberg. La punta del iceberg puede ser toda esa sintomatología, por ejemplo, la ansiedad, el estrés, el dolor de cabeza, el no poder dormir, no sé, la dependencia emocional, los patrones repetitivos que tengo en relaciones de pareja o de amistad. Sin embargo, esto solamente es la punta del iceberg, es como que la sintomatología que tienes, pero cuando bajas dentro de todo lo que ocurre, hay una historia que no ocurrió en el trabajo, no ocurrió en la universidad. No ocurrió, me refiero a que muchas veces no pasa, porque algunas veces sí ocurre, pero algunas también existe en que se activa. Por ejemplo, les quisiera poner un ejemplo en el caso del TOC. En el caso del TOC, yo tenía una paciente hace algunos meses atrás que ella, entre comillas, llevaba una vida normal hasta los 35 años que tuvo su primer bebé. Llevaba una vida normal, entre comillas, hasta los 35, pero cuando ella estaba embarazada, empezó a pintar el cuarto del bebé, a decorar, etcétera, y en eso que agarró la pintura, estaba eligiendo la pintura, escogió la pintura amarilla. Y cuando escogió la pintura amarilla y empezó a pintar ella misma con la pintura amarilla, ahí empezó el TOC. O sea, fue ese momento en que empezó el TOC, porque ella sentía que alguien se iba a morir, de que ella se iba a morir. ¿Y por qué me refiero mucho a la pintura amarilla? Porque cuando hicimos la hipnosis y vimos el trauma que puede ocurrir, empezó cuando su tía, abuela, me parece, que murió, justamente su cuarto era amarillo, pero ella no lo recordaba, ni siquiera había sido consciente de ese momento. Y ahí es donde empezó su TOC. Y ahí empezar a asegurarse de que que nadie le hiciera daño. Empecé a cerrar muy bien las puertas, empezaba a verificar si cerró la puerta, si es que
si es que no se había dejado alguna información adicional en algún lugar de compras donde había tenido para que no vulneren sus datos. De cierta manera, ahí empezó todo y todo nació bajo la pintura amarilla. Pero ustedes se preguntarán, seguramente nunca había otra pintura amarilla, probablemente sí, pero el cuarto, el hecho de pintarlo, hizo que relacione esa situación con ese evento traumático, porque no sé si era su tía o su tía abuela, murió literalmente casi en sus brazos, pero ella no recordaba que era por la pintura amarilla. Ella no lo relacionaba, simplemente que, claro, fue un evento traumático porque imaginemos que un familiar se nos muere en nuestro brazo, lógicamente va a ser un poco traumático, pero ella no lo asociaba a la pintura amarilla porque el cuarto de la tía, de la abuela, era amarillo. Entonces era una situación en la que ella no lo relacionaba, no había un punto de quiebre, pero al momento de poder realizar ese proceso de hipnosis se puede entrar a esa memoria profunda y se puede hacer grandes cambios y grandes resultados. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo estaré muy encantada de poder responderle todo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden levantar el micrófono o lo pueden hacer por medio del chat. Muchísimas gracias, licenciada. Ahora, en estos momentos, estamos pasando a las... Por favor, todos los participantes pueden dejarnos sus comentarios, preguntas adicionales que pueda responder nuestra licenciada en estos momentos. Grace nos pregunta cómo se hace el proceso de hipnosis. Primero se necesita un proceso de relajación. Este proceso de relajación involucra mucho estar en un recostado en donde la persona va escuchando al terapeuta ese proceso de relajación con palabras de imaginación, por así decir, ¿no? Te encuentras en la playa, estás tranquila, el lugar donde deseas y se utilizan mucho los estímulos. Recordemos que nuevamente todas las personas somos diferentes. Algunas personas pueden ser más sensoriales, más visuales, más táctiles. Entonces, dentro del proceso de la hipnosis se empieza a abarcar eso, ¿no? Por ejemplo, si la persona es mucho de sonidos, empezamos a decir, escucha las olas del mar, no sé, escucha los pájaros cantar, diferentes situaciones así. Y también bajo el contexto, pero el principal inicio es el proceso de relajación profundo. Valerie, Buenas noches. buenas noches. De verdad estoy muy agradecida por su ponencia. Tengo bastantes preguntas, pero a ver, creo que la principal sería con lo que acaba de mencionar. Me hace recordar a mi clase de intervención cognitivo-conductual en el que vimos el tema de sensibilización sistemática, esto del Ujú. proceso de relajación. Entonces mi pregunta va en que ¿cuál es la diferencia entre hipnosis terapéutica y desensibilización sistemática? Gracias. Muy bien, gracias por tu pregunta y agradezco muchísimo que la hayas hecho, porque la hipnosis terapéutica no solamente es un proceso de relajación, sino también es un proceso donde empezamos a ingresar una memoria profunda. Por ejemplo, cuando solamente utilizas esa parte de la desensibilización sistemática, de cierta manera haces que las personas simplemente se relaje para que pueda encontrar, se podría decir, el equilibrio. Incluso algunos lo utilizan mucho para la ansiedad, para relajarse. Pero ¿qué hace diferente con el proceso de hipnosis? Cuando entramos en un proceso de relajación profunda, no entramos en un proceso de relajación, se podría decir, simple, como por ejemplo los videos de YouTube donde hacen meditaciones o donde te relajas, tu cuerpo está tranquilo, sereno. No,
sino realmente llegas a un punto en donde ingresas a una memoria profunda. Y ahí es donde se realiza el proceso, porque todo el momento, toda la sesión, la persona está totalmente recostada, como si estuviera durmiendo, está recostada y ahí es donde se empieza a hacer el proceso de hipnosis. Ahora, dentro del proceso de hipnosis como tal, empiezas, ¿cómo te das cuenta que ya ingresaste a la memoria profunda? Cuando la persona ya empieza a sentir esas emociones. Por ejemplo, llegamos a un punto en que te encuentras con una puerta, abres la puerta y encuentras ese recuerdo que hace que tengas, no sé, ansiedad. Entonces la persona automáticamente se lleva a un punto en donde dice, a los 5 años, no sé, mi papá llegó borracho, empezó a golpear la puerta y al yo no poder ayudar a mi mamá, empecé a sentir que no valía, no sé, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde llegas a esa memoria profunda y ahí te das cuenta que estás en ese proceso de hipnosis porque la persona en ese proceso se relaja tanto que obviamente el terapeuta empieza a guiar el proceso, pero se da cuenta que llega a ese momento. No simplemente es como una meditación o algo que te relaje o incluso el mindfulness, no llega a eso, porque todos esos procesos, esos enfoques solo relajan a la persona para que se encuentren en su aquí, en su ahora. No, en la hipnosis terapéutica vamos un escalón más abajo, quizá dos escalones más abajo, en donde la persona encuentra esa memoria profunda. ¿Pude responder tu pregunta, Valerie? Sí, muchas gracias. Con gusto. A ver, Alexa dice, ¿la hipnosis puede traer a la superficie problemas emocionales más profundos, además de que... Claro que sí, claro que sí. Muchas veces, no sé, por ejemplo, llegas porque, no sé, te encuentras con un cuadro de estrés muy fuerte y no sabes exactamente por qué viene, pero luego te das cuenta que tienes que trabajar el tema con mamá, que tienes que trabajar el tema con papá y dentro de cierta manera, los pilares dentro de todo el proceso en general es mucho el tomar a mamá y a papá. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque recordemos que nosotros de quién venimos, de mamá y de papá. Por más de que los papás nunca hayan estado, incluso si nosotros mismos hubiéramos sido adoptados por otras personas, necesitamos sanar el vínculo con estas dos partes de estas figuras al cual nosotros le debemos la vida, porque nosotros somos 50% papá y 50% mamá. Entonces, si estamos mal con mamá o con papá, estamos mal con una parte de nosotros. Y si estamos mal con los dos, estamos mal con todo nuestro ser. Entonces, es muy importante que tomemos esa parte. Y muchas veces en el proceso de hipnosis se puede ver esos temas. Puedes, vuelvo y repito, puedes venir por un cuadro de estrés, pero te das cuenta que tienes que trabajar con mamá, porque mamá te causó el primer cuadro de estrés a los 5 años, pero no lo distinguiste así y no lo volviste a tener ese cuadro de estrés hasta, no sé, los 30 años que empezaste a trabajar, por ejemplo. Entonces son situaciones que se empiezan a dar, claro que sí. Ahora Yesenia nos pregunta, muchas gracias Yesenia. ¿Para qué diagnóstico se puede utilizar la hipnosis terapéutica? Generalmente la hipnosis terapéutica se puede utilizar para diversos diagnósticos, excepto para la esquizofrenia, excepto para los trastornos de personalidad, como por ejemplo narcisista. El TOC se puede evaluar de acuerdo al grado, porque si es un TOC ya psiquiátrico, un poco más psiquiátrico, ahí es un poco más, es casi imposible poder tratarlo. Para TLP también va a depender de acuerdo al grado. Si recién está empezando el TLP se puede trabajar, pero si ya está un punto donde la persona realmente hay mucho desequilibrio emocional, ahí se podría ver. Pero en general se puede tratar para muchos síntomas, perdón, para muchos diagnósticos. El proceso de hipnosis se puede utilizar para todos porque hay personas que el mínimo estímulo de relajación tiende a dormirse. El dormirse también es una situación de una barrera para poder llegar a esa memoria profunda, porque el dormirte, ¿qué haces? Apagarte. Y cuando te apagas es porque no quiero que ingrese esto, no quiero simplemente que poder ver esa parte más profunda nuestra. De que se puede utilizar para todos, claro que se puede utilizar para todos. Y si existe este estímulo de dormirse, el terapeuta se da cuenta y va directamente a eso, porque incluso a mí como hipnoterapeuta me ha pasado que hay algunas personas que en ese proceso como que quieren dormirse, pero yo hago que lleguen nuevamente. O sea, va a depender mucho del terapeuta para que la persona pueda llegar nuevamente a ese proceso de hipnosis y no necesariamente llegue al punto de quedarse dormido y perdieron la sesión. El proceso de hipnosis se puede realizar para todos. Ah, ya respondí esa pregunta. Ok, ¿alguna otra duda más? Gracias, Alexa. Igual si algo no quedó claro, yo encantada de poder ayudarlos.
¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Creo que todo va a estar quedando más claro. Igualmente, muchísimas gracias, psicóloga, por su enriquecedora masterclass. E invitamos ahora a todo nuestro público, en especial a nuestros congresistas del Congreso Nacional e Internacional FEXI 2025, a hacer sus preguntas utilizando todo ello también por las redes sociales de nuestra psicóloga que está con nosotros el día de hoy. No sé, psicóloga, si puede repetir por favor sus redes sociales. Sí, claro que sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Mela Barca, psicóloga. Pueden encontrarme en Instagram, en TikTok y también en Facebook. Fabuloso. Entonces, agradecemos nuevamente a la psicóloga Melanie por compartir sus valiosos conocimientos y experiencias con nosotros. De igual manera, agradecemos a los participantes por su grata presencia y esperamos continúen asistiendo a los próximos masterclass. Quisiéramos saber si la psicóloga Melanie quisiera dar unas últimas palabras. Sí, claro que sí. Sé que muchos de ustedes son estudiantes de psicología o incluso quizá algunos de ustedes ya son psicólogos y realmente el tema clínico es bastante amplio y como consejo que a mí me ha ayudado muchísimo es encontrar el enfoque perfecto para ustedes. Por ejemplo, en mi caso fue la hipnosis terapéutica porque la encontré como una herramienta muy buena y muy enriquecedora dentro del proceso terapéutico. Sin embargo, existen muchísimas otras y no se queden solamente con aquello que les enseñan en la universidad, sino que también, por ejemplo, agradezco mucho a FEPSI porque muestra diferentes enfoques, diferentes alternativas, diferentes corrientes que también pueden resonar con ustedes y que también les puede ayudar si es que en caso se quieran dedicar a esta parte clínica, porque para poder ayudar a las personas existen muchas herramientas, pero también necesitamos una herramienta que brinde o que sea compatible con el propio terapeuta para que esto sea mucho más enriquecedor. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Miriam. Asimismo, Muchas gracias a todos por su asistencia. asimismo, se les estará enviando un enlace por el chat de Zoom y YouTube próximamente cuando subamos el video a nuestra red social, en el que pueden registrar su asistencia y en caso de desear su certificación, recordar que es gratuito para todos nuestros congresistas de Cusco 2025 y Congreso Internacional Punto Sal 2025, solo por su asistencia al Masterclass. Si son participantes de público en general, el certificado es opcional y tiene un valor de 25 soles. Igual les recordamos que vamos a estar pasando el link en estos momentos por el chat de Zoom. Aquí está, ya está compartido, link de asistencia o para el pago a través de este medio. Les recordamos, por favor, estar visualizando de que tienen que subir, al menos los congresistas, su captura donde se encuentran registrados en el Congreso, sea el nacional o sea el internacional. El valor que va a tener de tiempo para los congresistas es máximo de 48 a 72 horas para que puedan ver el video y registrar su asistencia. Luego de ello, ya no podrán solicitar el certificado de asistencia. Y al resto de participantes tienen hasta el día domingo para poder registrar su asistencia con nosotros después de visualizar el video a través de nuestra red social YouTube, Federación Internacional de Psicología FEXI. Muchísimas gracias, psicóloga Melanie. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias a todos. Hasta una nueva oportunidad.